noches, mis queridos hermanos. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Y el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema. No creo que me dé el tiempo de darlo todo el día de hoy. Va a ser la mitad hoy y la otra mitad el día domingo. Y el tema que vamos a estar compartiendo lleva como título Conductas locas. Sé que suena un poco gracioso. El día de hoy una hermana me hablaba y me decía: pastor, ¿cómo es posible que usted va a hablar de mí o ha hablado de mí? Yo le decía, pero yo decía dentro de mí, qué raro, yo cuando he hablado de la hermana. Y ella me decía luego: no, lo que pasa es que usted va a hablar de conductas locas, va a hablar de mí. Entonces me hizo reír la hermana, ¿no? Y yo creo que en algún momento nosotros podemos pensar de repente que en la Biblia no han habido ejemplos o no han habido de repente personas que en algún momento tuvieron un acto o tuvieron una conducta, digamos, la cual lo hicieron sin pensar, lo cual lo hicieron sin madurez o lo cual lo hicieron por hacer y fue una conducta loca. Fue algo, hermano, loco que hizo. Y bueno, esto que está aquí, hermano, no es que solamente es para los miembros, ¿no? Porque aún los pastores en algún momento también, tal vez hemos tenido de repente una actitud o una conducta loca, como lo llama la Biblia. Y sí, hermano, cada uno de los versículos que vamos a ir aprendiendo, ¿no es cierto? Son versículos donde la Biblia literalmente habla: has actuado locamente, no te comportaste como un loco, actuaste como un loco. Así que vamos a aprender, porque en cada uno de esos, digamos, de estos versículos, vamos a ver en qué sentido la Biblia le llama, por ejemplo, a hacer algo incorrecto, comportarse como un loco. Y es bueno aprender, mi querido hermano, para que nosotros como creyentes no actuemos así, ¿no es cierto? Por ejemplo, para mí hay dos acciones, o hasta tres de repente, que son acciones locas. Una de ellas es apartarse de Dios. Para mí no hay nada más loco que apartarse de Dios. Qué locura, amado hermano. Abandonar a Dios, dejar a Dios. O sea, darle la espalda a aquel que murió por ti en la cruz del madero. Darle la espalda a aquel que te ama con amor eterno, ya sea por plata, ¿no? Trabajo, ya sea por conocimiento, estudio, o ya sea por amor, ya sea que te enamoraste de alguien, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué no hacer algo de la mano de Dios? ¿Por qué tener que abandonar a Dios? A mí me parece muy loco eso, ¿no? Muy loco. Y sufrir, que te vaya mal, y llorar solo, y hermano, sentirte solo, ¿no? Sentirte solo porque te apartaste de Dios. A mí me parece una actitud loca, ¿no? Segundo, otra cosa también, hermanos, es que, por ejemplo, alguien que abandona, por ejemplo, hermanos, su matrimonio, ¿es cierto? A veces los matrimonios pueden tener tensiones, pueden haber problemas, pueden pasar cosas, pero yo creo que ni uno ni el otro debe tener la intención de abandonar el matrimonio, ¿no es cierto? Tenemos que ver el matrimonio y la familia como el corazón de una madre con su hijo. El corazón de una madre con su hijo, por más que el hijo sea lo que sea, o la hija cometa los errores que sea, el corazón de una madre, de un padre, siempre estará allí para con los hijos, ¿no? De la misma forma, pueden pasar problemas y cosas en el matrimonio, pero no pueden haber pensamientos locos, ¿no? De voy a dejar mi matrimonio, voy a dejar mi familia, voy a abandonar, esas cosas no deben de haber, ¿no? Sé que la Biblia habla de una sola razón, pero hasta donde podamos, hermano, debemos de mantener el matrimonio, mantener la familia y hacer las cosas bien, como Dios los manda, ¿ya? Entonces, vamos en este momento, hermanos, a hablar de algunas conductas locas. Vamos a verlo primeramente en la pantalla. Vamos a verlo primeramente en la pantalla y luego vamos a pasar a explicarlo, ¿es cierto? Muy bien. Entonces, bueno, este es un diseñito que nuestra hermanita Reina Camasca ha hecho el día de hoy con mucho cariño. Aquí está el título: Conductas locas, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, en el primer punto, solamente el primer punto es bueno, solamente. Luego los demás puntos, hermanos,
digamos, son malos, ¿no? La cual va a ser un aprendizaje para nosotros para no cometer lo mismo. Por ejemplo, vamos a aprender que en el primer punto a los cristianos se les llama locos, pero solamente este primer punto es bueno. Luego vienen los malos ejemplos. Punto 2. Por ejemplo, ya esta conducta loca es buena. Estas conductas locas son malas. Por ejemplo, aquí vemos en Génesis, en Números, en Primera de Samuel, Primera de Crónicas, Proverbio 14. Por ejemplo, Proverbio 14 habla de que una conducta loca es enojarse fácilmente, ¿no? Y aquí vamos a entrar duro, ¿ah? Otra conducta loca, por ejemplo, en Eclesiastés habla que son cosas que echan a perder a un sabio o a alguien que tienen una buena reputación, ¿no? Y en segunda de Pedro, el amor al dinero, ¿no? ¿Cuánta gente por el amor al dinero es capaz de hasta abandonar la familia, ¿no? Dicen por ahí, hay un dicho en el mundo, ¿no? Aparte del famoso dicho que por la plata baila el mono, aparte de ese dicho, dicen de que hay gente que por la plata hasta a su mamá o hasta a su madre vendería, ¿no? Y bueno, a veces por el amor al dinero, hermanos, por el dinero, hermano, el amor al dinero se puede perder todo, ¿no? Se puede perder familia, se puede abandonar a Dios y bueno, son conductas locas. Así que el primer punto habla de conductas locas buenas, ¿no? Y en el del segundo punto en adelante, conductas locas malas. Muy bien, vamos a entrar entonces al aprendizaje de la palabra de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos entonces a prepararnos en el nombre de Jesús. Muy bien. En conductas locas, vamos a ver que en el lado bueno, que solamente yo le veo digamos, comportarse como loco en el buen sentido de la palabra es el primer punto. Pero luego todos los ejemplos que la Biblia da está en el mal sentido de la palabra, ¿no? Ahora, una vez más, vuelvo y repito, lo que yo aquí enseño es base, pero sí hay más versículos que habla de conductas locas, ¿no? Hay uno, por ejemplo, donde la Biblia habla que David tuvo que hacerse loco, dice, ¿no? Que dejaba correr saliva por la barba y se metía el dedo a la nariz, se comportó como loco. Búsquelo también. ¿Qué simboliza eso? No está aquí. Y hay otros versículos más también, ¿no? Esto es base solamente para dejarle la miel en la boca, ¿no? Y en usted, y muy en especial en los que tienen ese llamado a la maestría, que son muchos hermanos que yo conozco en la iglesia y muchos líderes también tienen ese llamado a la maestría. Muy bien. En el buen sentido de la palabra, una conducta loca es a los cristianos, pero esto es en el buen sentido de la palabra, haciéndolo bueno. Por ejemplo, vamos a verlo. Hechos 26, 24. Vamos para allá. Hechos 26, 24. Mire, hermano, lo que dice aquí, por ejemplo, aquí habla del apóstol Pablo. Hechos 26, 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo estaba hablando en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Pero ¿por qué le decía a Pablo, estás loco? Mira, dice, las muchas letras te vuelven loco. Volvamos, por favor, a las diapositivas. Entonces, aquí podemos ver que en el buen sentido de la palabra, en este hermoso estudio que hoy compartimos con usted con mucho cariño, conductas locas en el sentido bueno de la palabra es que a los cristianos muchas veces, a los verdaderos, a los que aman a Dios, no a los que se dicen cristianos, pero no congregan. Se dicen cristianos, pero no leen la palabra. Se dicen cristianos, pero no viven como... Entonces, no, a los cristianos verdaderos, la Biblia dice que muchas veces le van a llamar loco. Primero, ¿por qué le llamaron loco a Pablo aquí? Porque le dijeron, no, estás loco, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Entonces, primera característica, aquí en el primer punto, de los cristianos que nos llaman locos es por leer la Biblia. ¿Te ha pasado alguna vez que te dice tu familia, desde que has empezado a leer ese libro, desde que has empezado a ir a esa iglesia a escuchar la palabra,
tu forma de hablar es diferente. Ya no eres como antes, ya no tomas, ya no fumas, ya no vas a fiestas con nosotros. No, pareces loco, te dicen, ¿no? Has cambiado. Antes, como un día le dijo una esposa a un hermano que congregaba con nosotros, y mal esta esposa porque al final lo terminó jalando el mundo, le dijo, ¿no? La esposa le dijo, ¿cómo extraño yo ese olorcito a cerveza que tenías cuando tomabas? Ese olorcito a cigarro que tenías en la boca. Al final lo terminó jalando el mundo, ¿no? Entonces, pero este hermano había cambiado por haber leído la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios lo que hace diferencia, ¿no? Entre una religión y entre los verdaderos hijos de Dios en todo el mundo que aman a Dios, ¿no? Pero lo aman y le siguen porque leen la palabra de Dios, ¿no es cierto? Mira, hermano, decir yo creo en Dios o decir yo tengo mi religión, todo lo que tú quieras, pero sin leer la Biblia, sin Biblia, Dios sin Biblia, hermano, es como hablar de política sin constitución, ¿no es cierto? Es como, o sea, es ilógico, es como querer estudiar sin libros. Es ilógico, amado hermano. Entonces, todo lo que uno quiera hablar de Dios tiene que ser con la palabra de Dios, para que no sea yo pienso, para que no sea yo creo, para que no sea según mi fe. Esa es mi fe. No, no es mi fe, es la fe que Dios enseña en su palabra. Muy bien, entonces, vamos a ver otro versículo. Por ejemplo, 2 de Corintios 5:13. Vamos para allá. 2 de Corintios 5:13. Mire lo que dice la palabra, hermano. Pablo dice, porque si estamos, ¿qué dice? Porque si estamos locos, note que el primer punto está hablando de locos, pero por hacer lo bueno, ¿no? Porque si estamos locos, es para Dios, ¿no? Locos, pero para Dios. Y si somos cuerdos, ¿no? O sea, si nos comportamos bien, es para ustedes. Volvamos, por favor. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿no? Yo tengo ese pensamiento, hermano. Yo no sé tú, yo tengo ese pensamiento. Por ejemplo, hermano, que si yo de repente, digamos, soy loco o soy atrevido, soy osado, estoy contento, quiero hacer algo, es porque es para Dios, ¿no es cierto? Ahora, si ya no es para Dios, bueno, ya trato de ser cuerdo, ¿no? Yo recuerdo hace años, a ver, la Gloria, la iglesia tiene 17 años, me parece, ¿no? 17 años, y entonces esto fue más o menos hace 16 años, cuando yo todavía el primer año como pastor seguía trabajando como filmador. Y yo recuerdo, hermano, que me invitaron a una reunión, ¿no? Como filmador de una amiga, ¿no? Entonces yo fui a esa reunión de mi amiga para filmar. Entonces mi amiga como que hacía sus bromas en la reunión con las demás personas y me decía, ¿no? Oye, pero ríete, ¿no? Oye, pero sonríe, oye, pero filma, pero ríete, participa. Pero me estaba pidiendo que me ría, hermano, pero que me ría, pero de obscenidades. Estaba pidiendo que ella quería que yo participe, pero de las cosas, cuando hablaban, por ejemplo, de sexo, cuando hablaban de cosas incorrectas. Ella quería que yo filme y que me ría. Y yo, hermano, estaba serio, ¿no? Porque de verdad me sentía incómodo. Y bueno, la sobrellevé. Pero luego aproveché y la invité a esa amiga para que venga a la iglesia. Y esa amiga que hasta se subió a la mesa, hermano, para hacer sus cositas, ¿no es cierto? La invité a la iglesia, hermano, recuerdo. Y ella fue y se sentó. Y en todo el culto, hermano, que estábamos alabando, predicando, enseñando, a veces también entre risas, ella estaba seria, ¿no? Ella estaba callada, seria, miraba nomás. Entonces yo también, cuando ya acabó todo, comencé a hincarle, ¿no? Un poquito a molestarla, ¿no? Oye, pero no te has reído, oye, pero deberías reírte, oye, pero... Y ella se dio cuenta, muy inteligente ella, a qué me refería, ¿no? Como de la misma forma que ella me dijo, también yo comencé a decirle. Y ella se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta de que, como dice la palabra, los cristianos, si a veces de repente saltamos, aplaudimos, o si de repente somos capaces de hablar con alguien aunque no lo conozcamos,
o somos atrevidos, osados, es porque lo hacemos para Dios. ¿No es cierto? Así dijo el apóstol Pablo. Somos locos, pero porque es para Dios, no para ti, es porque es para Dios. Ahora, para estar con las personas, todo, somos como cualquier ser humano. Así es. ¿No es cierto, hermano? Recuerdo hace un tiempo atrás que cuando comenzamos en nuestro canal de YouTube, hace unos años atrás, me invitaron a un lugar. Y bueno, yo fui, estuve ahí, escuchaba, normal, de lo más natural. Y una persona me dijo, ¿no? Oye, pero qué raro, yo te veo aquí un poco serio, te veo aquí un poco normal, te veo aquí, pero cuando enseñas, cuando predicas, hasta bromas haces, hasta chistes haces, ¿no? Entonces yo como que le expliqué un poquito, ¿no? Es que lo que pasa es que cuando yo estoy en la iglesia o estoy predicando, me siento como un pez en el agua. Pero luego para cuando ya salgo de mi hábitat, soy como una persona normal, ¿no es cierto? Una persona normal. Entonces, por eso, y eso es lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Por eso que hay gente que dice, oye, esos locos, ¿cómo danzan? Bueno, no danzamos para ti, lo hacemos para Dios. Oye, esos locos, ¿cómo levantan la mano? Bueno, no levantamos la mano para ti, lo hacemos para Dios. Si estamos locos, no es para ti, es para Dios. Amén. Prepárate para glorificar el nombre del Señor, loquillo. Muy bien, otro texto, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 y luego verso 21. Vamos para allá. Primera de Corintios 1, verso 18 y verso 21. Yo recuerdo en el mundo, en algún momento, haber visto a gente que predicaba la palabra o que invitaba a la iglesia, y yo dentro de mí decía, estos tan locos, qué locos, no tienen vergüenza, qué locos, que no tienen vida, que en vez de vivir la vida, ¿no? Qué loco, de verdad, qué loco, decía. Han pasado los años y mira, hermano, soy el pastor de los locos. Entonces imagínate, ¿no? A veces, hermano, nadie sabe, solamente Dios conoce el futuro nuestro, ¿no? Muy bien, miren lo que dice acá, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, y luego pasamos al 21, ¿no? Dice, porque la palabra de la cruz, o sea, el predicar a Cristo crucificado, es locura a los que se pierden, no a nosotros. A la gente del mundo, predicar, oh, que Dios vino a salvarte. ¿Y cómo vino? Ah, vino y murió por ti en la cruz. Pero ¿cómo va a venir a salvarme y lo mataron? No, no es que lo mataron. Murió por ti. No, pero lo mataron, ¿no? No, Él entregó su vida. Y al final lo mataron. Sí, pero es porque la dio por ti, tomó tu lugar. Pero si es Dios, por eso. Mira, de tal manera te amó Dios que Él envió a su Hijo a morir por ti. Ah, lo mataron. Y vuelven a lo mismo. O sea, ellos no entienden, les locura. Ellos piensan, no, pero yo he visto a Iron Man, Superman. Entonces, si es Dios, Él hubiera venido y nos hubiera rescatado a todos. Les locura el mensaje de la cruz, cómo Cristo vino a morir por nosotros, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, a nosotros, dice la Biblia, a nosotros, el mensaje de la cruz no es locura, es poder de Dios. Verso 21, dice la Biblia, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice la Biblia, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso que cuando de repente en tu familia te ven a ti, por ejemplo, ahora que predicas al tío, a la tía, que invitas de repente al primo, a la prima, que de repente estás llevando a tu hijo, estás llevando a tu mamá, ¿qué piensa la familia? Este se volvió loco. ¿Pero por qué dicen que se volvió loco? Porque estás predicando la palabra de Dios. ¿No es cierto? Por ello, mi querido hermano, este es el primer punto, ¿no es cierto? Si estamos locos en el buen sentido de la palabra, es para Dios. Pero de aquí en adelante vamos a ver las conductas locas que son negativas y que la Biblia habla. Muy bien. Segundo, Génesis 31, del 26 al 28. Vámonos para allá. Génesis 31, del 26 al 28. Aquí vamos a ver, en estos versículos, cuando Jacob
huyó de la casa de Labán, su suegro. Entonces Labán, al ver de que Jacob había huido con sus hijas, ¿no? Raquel y Lea, y también con sus nietos, el suegro de Jacob, ¿no es cierto? Labán se levantó a perseguirlo y cuando lo encontró le metió una exhortada, le metió una gritada. Mira, y mira lo que le dijo, mira. Dice, y dijo Labán, el suegro de Jacob. Dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Le dijo, ¿no? Porque él sin que se dé cuenta, Jacob agarró sus cosas, agarró a sus hijas, agarró a Raquel, a Lea, hijas de Labán, agarró a sus nietos de Labán, agarró todo y se fue. Y cuando Labán, el suegro, vino a la casa, no estaban sus hijas, no estaban sus nietos, no estaban sus cosas. Entonces Labán, cuando encontró a Jacob, le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo, que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. O sea, has podido haberme dicho y te las llevabas, pero te las has llevado como prisioneras de guerra, dice, ¿no? Siguiente versículo, 27. ¿Por qué te escondiste para huir, ¿no? Y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría? Me hubieras dicho, hasta una fiesta hubiera hecho para despedirte con alegría. Y con cantares, con tamborín y con arpa. 28. Atentos por acá. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijas, a mis hijos y a mis hijas. Ahora, ¿qué le dijo el suegro? Por haberse Jacob ido en secreto y por haberse ido así de esa manera, ¿qué le dijo? Ahora, locamente has hecho. Volvamos, por favor. Entonces, vamos a ver aquí en el lado negativo, ya no en el lado bueno, locos para Dios, punto 1, sino en el lado negativo, en el lado malo. Vamos a ver aquí, según lo que hemos leído, Génesis 31, 26 a 28, una conducta loca es salir en desorden. Es salir de un lugar, pero no en el orden, sino en desorden. Salir sin la bendición. En este caso de Jacob, por ejemplo, era su suegro, ¿no es cierto? Y se estaba llevando, su esposa era hija, pero se la estaba llevando de esa forma, ¿no es cierto? Ahora, que si tenía razón o no, ese es otro tema. Lo que estoy diciendo es que causó que el suegro le diga, locamente has actuado. ¿Por qué has actuado así? Esto me hace recordar a mí y me enseña a mí la importancia de que el día que te enamores, por ejemplo, salgas bien de tu casa. ¿Cuántas jovencitas hay que se enamoran de un chico y a veces de repente los padres no le dan el permiso o le dicen todavía no, acaba tu carrera o le dicen algo y ellas prefieren escaparse de sus casas con el chico? Pero cuando alguien se escapa de su casa, ¿no es cierto? ¿Cómo está saliendo? ¿Está saliendo con la bendición de papá, de mamá? ¿Está saliendo en el orden de tu casa? ¿O está saliendo como Jacob salió? Está saliendo actuando locamente. Y la mayoría de hijos e hijas que actúan de esa manera, la bendición de Dios no va sobre ellos. Por eso hoy quiero aconsejarte a ti, mi querida hermanita. El día que te enamores de alguien, ¿no es cierto? Hazlo a la luz. El día que te enamores de alguien, hazlo con la bendición de papá y de mamá. Eso es lo mejor que puedes hacer. Tú también, hermano. Tú también. ¿No es cierto? No es que si de repente, a ver, voy a hablar con mi suegro, quiero casarme con su hija. Mi suegro me ha dicho que no. De verdad que no se acuerda cuando era ternero la vaca. No, entonces yo me la llevo, ¿no es cierto? Y vas con tu caballo ahí, ¿no es cierto? Para que ella se tire del segundo piso y te la llevas. Bueno, te la podrás llevar, pero te vas sin la bendición de los padres. Te vas en desorden y toda salida en desorden es perjudicial. Todo lo que se hace en desorden se hace sin Dios. Porque dice la palabra en 1 Corintios que Dios es un Dios de orden. Y todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser con la bendición de las autoridades que Él pone. En este caso, los padres. En este caso, tus suegros.
Esto es muy importante, mis queridos hermanos. Yo recuerdo mucho a una hermanita que quería casarse, pero así, contra viento y marea. Pero el papá le dijo que no lo haga. Hace muchos años recuerdo. Vino y me pidió consejo. Y yo le digo, bueno, si tu papá te dice que no lo hagas, yo te aconsejaría que todavía esperes un tiempo más. De repente, meses, un año, ¿no? El tiempo necesario para que sigas hablando con tu papá y para que esa persona le demuestre que es un buen hombre y se lo pueda ganar también. Pero ella decía, pero pastor, mi papá es inconverso, él es mundano, como diciendo, como es mundano, no tiene razón. Pero aunque tu papá sea mundano, le dije, es una autoridad, ¿no es cierto? Es tu padre. Y yo creo que a ti te gustaría que si te casas con él, tener a tu padre ahí, ¿no es cierto? Porque cuando uno se casa, son tres papás, tres padres, los que están en una boda bajo la bendición, trinitaria, ¿no es cierto? De la Trinidad. Está, por ejemplo, la bendición de Dios. Cuando te cases, no en yugo desigual, sino, como dice la Biblia, con tal que sea en el Señor, la bendición de Dios. Segundo, la bendición de tus padres, que sean los que te lleven a este nuevo inicio, de esta nueva vida. Y tercero, la bendición de tus pastores como padres espirituales para poder soltar la bendición de Dios. Entonces yo le pregunté a ella, ¿no te gustaría de que tu padre sea el que te lleve? No, ya no, como él es mundano y él me ha dicho de que tampoco no va a ir. Y se empecinó y se casó y hermano, le fue pero recontra mal. Y yo creo, hermano, que la manera correcta es que si uno va a salir de un lugar, que sea en orden. Que si uno va a salir de un lugar, que sea con la bendición, lo que no hizo Jacob. Salir en desorden, salir, hermano, sin bendición, es actuar locamente. Y muchos jóvenes a veces salen de esa forma, hermano, de sus casas. Y no es la manera correcta. Esto, llevándolo al ámbito espiritual también, podríamos decirlo de la siguiente manera. Esa costumbre que se ha metido en estos tiempos, hermano, que hace años, hablamos años 90, ¿no es cierto? Esto no ocurría, o sea, ocurría, pero era vergonzoso y de vez en cuando, hermano. Pero ahora es normal, algo no me gusta, ¿no? Algo no me parece o algo se me metió, entonces me cambio de iglesia. No, para mí la iglesia es como la ropa interior, como una media que me la cambio cada rato, ¿no? Normal, no pasa nada, ¿no? Y lo mismo también se ha metido con el matrimonio. Me separo, me vuelvo a casar. Como que se ha perdido el respeto a lo que antes se respetaba. Recuerdo mucho hace unos días que estaba con mis hijos mirando un video de un cantante muy conocido, pero estaba con su esposa y comenzó a responder preguntas. Me llamó la atención porque yo creo lo que dice ese viejo dicho de los abuelos, zapatero a tu zapato. Si tú quieres, por ejemplo, tienes a un familiar que está mal y necesita que alguien le opere, tú no vas a llamar a un zapatero. Zapatero a tu zapato. Entonces, ¿qué pasó? Que se puso él a responder preguntas doctrinales. Y a mí me sorprendió. Y me quedé ahí escuchándolo. ¿No es cierto? Porque yo contento con que cante. Es cantante, es un adorador, un salmista. Pero que se ponga a responder preguntas doctrinales, pienso que no me parece bien. Pero como se lanzan y a veces la gente dice, canta bonito, tiene razón. No tiene razón. Volvamos a la Biblia. Le preguntaron a este cantante, que omito el nombre para no tirarle barro a nadie. Le dijeron, era una hermana, ¿no? Mi esposo se ha salido de la iglesia, ¿no? Era una hermana que le puso ahí. Eso está en el YouTube. Si alguien quiere, yo le comparto el video. Para que no vaya a pensar que estoy inventando. Una hermana le puso, yo congrego en una iglesia, yo amo a mis pastores, amo mi iglesia, pero mi esposo de un día para otro se ha salido y está en otra iglesia. ¿Qué debo de hacer? Le pone. Entonces los dos, este hermano con su esposa, se miraron y le dijeron, bueno, tu esposo es la cabeza, ¿no? Tu esposo es la cabeza y bueno, donde va el hombre, tiene que ir la mujer. Como que si la mujer fuera Firulais,
¿no es cierto? Como si la mujer no tuviera también opinión o no fuera también un ser humano. Bueno, donde tu esposo va, tú tienes que ir nomás, porque ese es el orden, ¿no? Pero cuando dijo eso, hermano, yo me estremecí, porque sí, es correcto que todo matrimonio esté junto, claro que es verdad, pero en un caso como este, ¿qué dice la Biblia, por ejemplo? Porque si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo y al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos a un matrimonio, Ananías y Zafira, ¿no es cierto? Y dice la Biblia, hermano, que el hombre, Ananías, se corrompió mintiendo al Espíritu Santo, mintiendo al ministro. ¿Qué debió hacer la mujer según la Biblia? ¿Seguir al marido? No. Debió haberse apegado a la dirección del Espíritu y lo que dice la palabra. Porque la salvación es personal. Estarán dos durmiendo en una cama. Uno será llevado y otro será dejado. ¿Qué hizo Lot cuando su esposa volteó atrás? El matrimonio tiene que... Los dos que se mueran juntos, ¿no? Lot vio que ella volteó atrás. ¿Qué hizo Lot? La salvación es personal. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, yo creo que este hermano respondió recontra mal. Porque ¿qué pasaría si de repente este esposo luego se da cuenta que se equivocó? Pero en su equivocación la jaló a la otra. Ahora la otra de repente tiene vergüenza en volver. Entonces, ahora, ¿qué hacen? Se quedan en sus casas. Al final, y cosas que están pasando, hermano, que no son correctas. Entonces, yo creo, mis queridos hermanos, que no debemos de estar actuando locamente, metiéndonos a un lugar, saliendo de otro lugar, yéndonos, luego volviendo, luego, es actuar locamente. Y eso que está ahí no es correcto porque no trae bendición. No está bien, ¿no? Y bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar, mis queridos hermanos. El tercer punto. Vamos a Números capítulo 12, verso 1, 2 y del 9 al 11. Números capítulo 12, verso 1, 2 y del 9 al 11. Vamos para allá. A ver el título, a ver qué dice el título. María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, María y Aarón murmuran contra Moisés. A ver, verso 1, 2 y del 9 al 11, ¿no? Dice, María y Aarón, que eran hermanos de Moisés, María y Aarón hablaron, note, contra Moisés, no hablaron contra Dios, hablaron contra Moisés. Digo por si acaso. Y digo por si acaso porque hay gente que dice, no, está bien, pero yo podré de repente, me he levantado contra un ministro, o yo hablaré mal contra el ministro, pues ese es el hombre, pero yo estoy bien con Dios. Ese es imposible, hermano. Ese es imposible. O sea, eso no existe, hermano. Y te lo voy a demostrar en esta hora. María y Aarón hablaron contra Moisés, no contra Dios, contra Moisés. Dice, a causa de la mujer cusita, o sea, hablaron contra él, pero por su mujer, no por cositas de que no le parecieron de su mujer. En este caso, porque la mujer que eligió Moisés era morocha, era morena, ¿no es cierto? Entonces como que los hermanos de Moisés dijeron, ¿cómo es posible que se ha enamorado, ¿no? de mujer cusita? Ya, muy bien. Dice que había tomado, porque había tomado mujer cusita, una mujer morena. 2. Y dijeron, Moisés y Aarón, hermanos de Moisés, dijeron, ¿acaso solamente por Moisés habla Dios? ¿Acaso también no puede usarme a mí? ¿Acaso no puede usar a mi hermana María, que la otra vez agarró el pandero y se fue a danzar y todas las mujeres danzaron con él? ¿Acaso no fui yo el que Dios dijo que seré la boca de Moisés, porque Moisés es tardo para hablar y no era yo el que hablaba? ¿Acaso solamente por Moisés habla Dios? A mí también me puede usar, yo también tengo el Espíritu de Dios. Comenzaron a hablar así. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Mire cómo lo vieron, ¿no? Y dice, y lo oyó Jehová. Esto es importante que lo entendamos, hermano, porque por más que de repente, hermano, cada uno tenga sus opiniones, aún en sus casas, lo oye Dios. Lo oye Dios. Y es perjudicial más cuando es en una casa, hermano. Hubo un día un joven
que me dijo, ¿no? Mi pastor me dijo, cuando vamos a mi casa los domingos, mi papá se pone a opinar del mensaje. Y mi papá se pone a decir, no, que el pastor aquí no debió ser muy duro, que el pastor aquí debió usar otro ejemplo, y que por allá, que por acá. Y me comenzó a decir eso a mí. Y a mí me molesta, pastor, me dice, que mi papá en el culto, cuando lo ve a usted, hasta se dobla. Mi pastor, bendiciones. Pero luego vamos a mi casa y está hablando de esa forma con mi mamá y conmigo. Y hermano, los años pasaron y al final ese joven terminó apartándose. La pregunta es, ese papá me dijo, pastor, hable con mi hijo. La pregunta es, ¿cómo yo puedo hablar con un joven, la cual el padre me pide que hable con este joven, si este joven ha oído de su padre que su pastor, su ministro, de repente no hace las cosas bien, etc., etc.? Yo creo que para que tus hijos puedan respetar a su pastor, tus hijos tienen que ver, mi padre respeta, no, mi padre y mi madre al lado de nuestros pastores. Yo también quiero estar al lado como mis padres. Mi padre respeta al pastor. Uy, yo también lo tengo en alto porque si mi padre lo respeta, ¡oh, qué tremendo! Yo también lo respeto. Y ahí puedes tú decirme, yo lo llamo y va a venir, porque ellos ven en ti lo que tú quieres que se haga con ellos. Pero lo que quiero enseñarte es de que toda crítica, toda murmuración es oída por Dios. Y que trae consecuencias, hermano. Trae consecuencias. Toda conducta loca trae consecuencias. Dios te puede perdonar, te perdona. ¿Hay consecuencias? Hay consecuencias, hermano. Hay consecuencias porque a veces se tropieza a alguien que uno ama. A veces, hermano, se echa a perder algo bonito que estaba creciendo, o a alguien que estaba avanzando se echa a perder. Entonces, cuidado con no cometer el error que hizo Aarón y María, ¿no es cierto? Y lo oyó Jehová. Del 9 al 11, mira lo que dice la palabra. Entonces, nota, dice la Biblia que Aarón y María no dice que hablaron contra Dios, dice que hablaron contra Moisés. Pero mira cómo reacciona Dios. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos. Pero ¿por qué Dios se airó contra ellos si ellos no hablaron contra Dios? Es que lo que pasa, hermano, que la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, quien recibe al que Dios envía, a Dios recibe. Y quien rechaza al que Dios envía, a Dios están rechazando. Hay una unidad muy fuerte entre Dios y el ministro. Yo entiendo, hermano, que en asuntos de gracia, de salvación, todos somos iguales, todos. Usted, yo, mi hija Reina, mi hijita Perlita, todos somos iguales en asuntos de salvación. Cuando hablamos de gracia, salvación, ahí no hay pastores, líderes, no hay eso. Todos somos iguales, miembros, el nuevo, todos somos iguales. Pero en asunto de orden, amado hermano, y autoridad, hermano, Dios ha enviado a sus ministros. Y son, digamos, las personas que cumplen esa función representativa dentro de la iglesia del Señor. Así que no es cualquier cosa, ¿no? No es cualquier cosa. Yo en mi consejería pastoral he hablado con cuánta gente de diferentes congregaciones que les han recomendado. En mi iglesia hay un pastor que da consejería, que mira, que en una nomás te ayuda. Han venido y me han dicho, mira, yo soy líder de tal iglesia, mire que yo soy de tal congregación. Lo que pasa es de que yo tengo en mi corazón o me he peleado con el pastor o lo que sea. Pero ellos dicen, pero yo sigo orando, yo estoy ayunando en mi casa, yo igual sigo leyendo la palabra. Y yo trato de con mucha delicadeza enseñarle, mira, tú puedes seguir orando, tú puedes seguir leyendo lo que tú quieras, pero al estar peleado o mal contra tu ministro, no solamente contra él, es un desagrado contra Dios, porque el ministro, ¿qué cosa es? Sino solamente un enviado de Dios. Eso fue te animo a que leas todo el capítulo. Moisés le dice, por ejemplo, luego en la rebelión de Coré, le dice,
¿Por qué critican de nosotros? Al final, ¿nosotros qué somos? Si solamente somos enviados de Dios. Al criticar de nosotros, de Dios murmuráis, dijo Moisés. Entonces yo les he enseñado a muchas personas eso para que ellos entiendan. No, tiene razón. Claro, yo puedo estar en mi casa orando, puedo hacer muchas cosas. Pero si la Biblia me manda a estar en paz con mi hermano, a no tener nada contra mi hermano, ¿cuánto más contra mi autoridad? ¿Cuánto más? ¿Me está entendiendo? Muy bien. Entonces dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Verso 10. Y la nube que simboliza el Espíritu de Dios, la guianza del Espíritu Santo, la nube se apartó del tabernáculo. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Y todo porque Aarón y María hablaron contra el siervo de Dios. Y la nube se apartó del tabernáculo, como que ya no había esa guianza. Dice, y he aquí que María estaba leprosa. Primera consecuencia, María con Aarón hablaron contra Moisés. Dice la Biblia que se airó Dios, la nube que estaba encima cubriéndolo se fue, ¿no es cierto? Y María cuando vio, se quedó leprosa. ¿Leprosa por qué? Por hablar en contra del siervo. Luego dice, como la nieve. Y miró, Aarón la miró a su hermana, y miró Aarón a María, y he aquí, la vio que estaba leprosa. 11. Y dijo Aarón a Moisés, nota, dijo Aarón, el que también criticó a Moisés, dijo a Moisés, gritó, no, Señor mío, ahora sí le llama Señor. Esta palabra Señor, ¿qué quiere decir? Autoridad mía, autoridad puesta por Dios mía, como cuando alguien es tu presidente, como cuando alguien es tu... es una autoridad, ¿no es cierto? Señor mío, la autoridad que Dios ha puesto, ¿no es cierto? Señor mío, nota, o sea, tuvo que ver manifestada la ira de Dios para recién reconocer autoridad. Mira, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros, nota para aquellos que dicen, no, yo me podré pelear con el hombre, pero nunca con Dios. Porque el hombre es... No, ¿qué estás hablando, hermano? Eso es lo mismo que algunos hombres que a veces se unen con una mujer que tiene hijos, ¿no es cierto? Y has visto que hay hombres que se enamoran o se casan con una mujer que ya ha tenido un hijo, por ejemplo, ¿no? Y a veces el hombre intenta separar, ¿no? Por ejemplo, le he pegado a tu hijo, pero contigo estoy bien. Es imposible, hermano. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer dice, te metes con mi hijo, te metes conmigo. Y también lo sabemos nosotros como cristianos. El Señor lo ha enseñado. Quien se mete con su pueblo, está tocando a la niña de sus ojos. Ahora, ese es su pueblo. Imagínate sus ministros, sus siervos que Él envía. Entonces es imposible decir, no, yo puedo hablar del ministro, yo puedo levantarme contra el ministro, pero con Dios yo estoy bien. Es imposible, hermano. ¿Cómo le llama Dios a eso? Dice, no pongas ahora sobre nosotros. O sea, Aarón le dijo, Moisés, mi Señor, no permitas que venga sobre nosotros esto que está pasando. No pongas ahora sobre nosotros, mira cómo le llama, ¿cómo le llama? Pecado. Eso es pecado. Porque locamente hemos actuado y hemos nuevamente pecado. Locamente. Volvamos por favor, hermanos. Gloria a Dios. Locamente hemos hecho. Locamente hemos actuado. Entonces, hermano, estamos viendo aquí, en el buen sentido de la palabra, locos para Dios cuando hacemos las cosas bien. Pero también un acto loco, una conducta loca es salir en desorden, ¿no es cierto? Salir en desorden o sin la bendición, por ejemplo, de los padres, cuando alguien se quiere enamorar o casar. Otro, hablar contra una autoridad, contra un ministro, es un acto de locura, hermano. Y yo creo que esa es una de las cosas que está haciendo que el cristianismo en estos tiempos, hermano, ya no sea el de antes. Y no solamente eso pasa en las iglesias, también en las casas. Los hijos ya no respetan a los padres. Los hijos van por ahí hablando mal de los padres y eso está destruyendo la sociedad. Y esto que está acá,
de miembros que ahora se pelean, salen. Eso está destruyendo también el orden que Dios puso en su iglesia. Uno más, por favor, hermano. Perdóneme que le voy a robar unos 7 minutos más de su tiempo. Uno más, para terminar esta hilera y dejar esto para el día de mañana domingo. Primera de Samuel, capítulo 13, del 9 al 13. Vamos para allá. Primera de Samuel 13, del 9 al 13. Gloria a Dios. Antes de continuar, rápidamente vamos a glorificar el nombre del Señor. ¿Qué te parece, hermano? Si tú ahí en tu lugar y yo por aquí nos unimos para glorificar el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos ahora, vamos a glorificar el nombre del Señor. A su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? A su nombre. Gloria a Dios. Palmas al nombre del Señor, hermanos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver aquí el ejemplo de Saúl cuando desobedece, porque Saúl tenía que esperar que venga el profeta, ¿no? Que venga Samuel. Que venga el profeta Samuel para que el profeta Samuel haga el sacrificio. Pero Saúl, presionado por la gente, para que la gente no se le vaya, ¿qué hace Saúl? Por la presión de la gente, dice que él hace algo que no tenía que haber hecho. Muy bien, o sea, desobedece haciendo un sacrificio. Dice, entonces dijo Saúl, traedme el holocausto, ya que el profeta no viene, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Pero él era rey, él no era sacerdote, él no era profeta, él era rey. O sea, se metió en un oficio que no le correspondía. Traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. ¡Qué tremendo! Siguiente, por favor. Y cuando él justo acababa de ofrecer el holocausto, que si se hubiera demorado 10 minutos más, venía tranquilamente el profeta. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí el profeta Samuel, que venía, y Saúl le salió al encuentro a recibirle y para saludarlo, ¿no? En este caso el rey al ministro, no al profeta. Muy bien. Luego verso 11 dice la palabra. Entonces Samuel, el profeta, le dijo, nota, ¿qué has hecho? Le dijo. ¿Qué has hecho? Le dijo. Y Saúl respondió, no, es que lo que pasa es que yo vi que el pueblo se me iba, que el pueblo me abandonaba, que el pueblo se me desertaba. Y que tú no venías, no estabas viniendo dentro del plazo señalado. Entonces vi que los filisteos también estaban reunidos en Micmas, ¿no? Y venían contra mí los enemigos. Y me dije, o sea, ya no es lo que está escrito, el orden de Dios. Yo pensé, yo dije, ¿no? Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pero para lo malo. O sea, uno puede esforzarse para lo bueno y también puede esforzarse para lo malo. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. O sea, él ofreció un sacrificio, pero no obedeció. Dice, verso 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Note, ¿es cierto? Has hecho un sacrificio, pero desobedeciste, ¿no es cierto? Locamente has hecho, al no guardar el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, ¿no? Muchas gracias, hijita. Entonces, mis queridos hermanos, por favor, ¿qué es lo que podemos aquí, mis queridos hermanos, nosotros ver? Podemos aquí que en este caso, en el caso de Samuel, ¿cuál es su acción loca? Es ceder a la presión humana, ¿no? Y no obedecer el mandamiento de Dios. ¿Sabes qué, hermanos? Y vamos terminando con esto. Escúchame bien. Ceder a la presión humana y no obedecer el mandamiento de Dios. Mira, escúchame bien. Saúl hizo un sacrificio que no le correspondía. Dio un sacrificio.
pero al mismo tiempo desobedeció. Por esta causa, capítulos más adelante, el Señor le dice a Saúl, el profeta le dice a Saúl, a Dios le agradan no los sacrificios, sino la obediencia. Obediencia quiere Dios y no tantos sacrificios. ¿Es cierto? Por eso, ¿cuántos hermanos hay, repito, que dicen, yo no congrego, pero oro en mi casa? Ay, yo me contacto con un hermano por ahí, con una hermana, y nos ponemos a orar ahí, y estamos orando. ¿Cómo puedes orar a Dios y al mismo tiempo que das ese sacrificio, no desobedecer a Dios? Espíritu de Saúl, espíritu de error. Obediencia quiere Dios y no sacrificios. ¿Es cierto? No, pero yo ayuno en mi casa. Mira, tú podrás hacer lo que tú quieras, sacrificios, pero Dios quiere obediencia. No, pero yo me conecto con un hermano, con una hermana que a mí me agrada. Será un hermano, una hermana, pero no es tu pastor. Entonces, el día que estés delante de Dios, dice la Biblia, que los pastores darán cuenta de las ovejas. Cuando pregunten por ti, tú vas a decir, ah, hermano, hermano. Y Dios va a decir, él no es tu pastor. Los hermanos no dan cuenta de los hermanos. Son los padres los que dan cuenta de los hijos. Ay, hermanos. Pero bueno, estamos en tiempos donde cada loco cree lo que quiere. Ahora, él dice, ¿cuál fue el acto loco que cometió para ir terminando y cerrando? Fue ceder a la presión. Entonces, ¿cuánta gente hay que, por ejemplo, cuando se reúnen, pero toma un poquito, pero toma, ¿qué no vas a tomar? Pero toma un poquito, qué tonto que eres. No está tu pastora, aleluya, gloria a Dios. Mira, San Pedro se llama, ¿no? Así que toma un poquito. ¿Y qué hacen algunos cristianos? A veces hasta con cargos, a veces con años en la palabra, actúan imprudentemente, dan lugar al diablo, actúan como locos, locamente, por la presión. Y ya está bien, ya uno. Y luego se sienten mal, locamente has actuado, como Saúl. Cediste a la presión. Entonces, ¿cuántos hay que a veces los amigos, las amigas, no cedas a la presión? No actúes locamente, porque las conductas locas llevan consecuencias. No actúes a la presión. A veces la presión de los amigos, pero métete con él, estás solo, estás sola, métete con ella, que mira ya, a la presión, y al final estás entrando en relaciones que no fueron de Dios. No cedas a la presión. Llega Navidad, Año Nuevo. ¿Cuántos hay que actúan locamente? Y a veces los amigos, las amigas, no, pero vamos para allá. No, pero esto, pero lo otro. Se dejan llevar por la presión para no perder al amigo, para no perder a la amiga. Y actúan locamente, tirando a la basura años de haber estado en intimidad, en comunión con Dios. Y no quiero decir de que porque has hecho eso se rompe la comunión, pero sí se estorba. Lo que tendríamos que hacer es pedir perdón a Dios para volver a esa comunión. Entonces, mi querido hermano, cuidado con las conductas locas. La presión. No, es que mi esposo me dijo, toma. Y al final ya tomé. ¿Qué pasaba? Y si no obedecías, toma, ¿no quieres? Toma. Ya, preferible es el último toma, pero agradar a Dios. ¿Es cierto? Agradar a Dios. La presión, Saúl, síndrome de Saúl. ¿Es cierto? Actuó locamente.